¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo en una semana que parece haberle dado la razón a lo que venimos conversando en este espacio, diría con mucha anticipación respecto a la posibilidad del armado de un esqueleto de tregua en el Frente de Todos. Hoy lo vamos a estar hablando con Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas de la Nación, un hombre muy cercano al presidente Alberto Fernández, hombre fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero que bisagrea con el resto de las tribus del Frente de Todos. Es cierto que hubo un episodio durante esta semana que sorprendió no solamente al establishment, a los hombres de negocios, sino también a parte del equipo económico, que tuvo que ver con la renuncia de Roberto Feletti, el hasta entonces secretario de Comercio Interior. Feletti se había incorporado al gobierno no solamente para hacerse cargo de esa secretaría, una secretaría que quedó con muy pocas potestades, o fue perdiendo potestades después de la gestión de Guillermo Moreno, sino también para discutir la política económica del gobierno, discutirla desde adentro, la política económica del gobierno. Por eso el nombramiento no era de un economista que es una anécdota en el peronismo, sino de alguien que perfectamente podía sonar en algún momento, en algún otro universo, como ministro de Economía. Fue secretario de Política Económica, fue viceministro de Economía, Roberto Feletti, y ese era su objetivo dentro de la Secretaría de Comercio. Un objetivo que podía haber tenido un horizonte virtuoso si no se hubiera agudizado como se agudizó la interna y la economía se volcó a las decisiones que toma Martín Guzmán y obviamente el presidente Alberto Fernández. Algunas con más identidad o con mejor musicalidad para el kirchnerismo y otras no, son por supuesto de orden público. ¿Por qué sorprendió aparte del equipo económico? Bueno, porque Feletti jueves y viernes había hablado con Martín Guzmán y le había dicho que estaba entusiasmado, o lo habían visto entusiasmado a Roberto Feletti por su no asunción en la Secretaría de Comercio, sino por el traspaso de la Secretaría de Comercio, discúlpeme, al Ministerio de Economía. Esto ocurre jueves y viernes y el lunes a la mañana tenían previsto un encuentro Guzmán y Feletti. Y Feletti lo primerea al ministro cuando ingrese y le dice: no voy a poder seguir. Claro, acá hay algo bien interesante para preguntarse y que no se ha filtrado información sobre esto. Se ha filtrado información taxativa, hay versiones que es algunas de ellas muy cercanas a la realidad, que es la que vamos a compartir ahora, que es qué pasó durante el fin de semana. Bueno, uno lo puede pensar conociendo al kirchnerismo por la inversa. Es decir, la terminal política de Roberto Feletti es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay alguna posibilidad que Roberto Feletti haya renunciado a la Secretaría de Comercio después de haberse mostrado entusiasmado, según las palabras de sus interlocutores, sin haber conversado previamente de mínima con Cristina Fernández de Kirchner? La respuesta es no. Cero. Las posibilidades de que eso hayan sucedido, que Feletti de un día para el otro se haya transformado en un átomo libre en el kirchnerismo, son cero. Entonces, si uno toma por cierta esta hipótesis, una hipótesis a la que ampara la historia, ¿por qué Cristina Kirchner o lo instruye o le sugiere a Roberto Feletti que no acepte bajo la órbita del Ministerio de Economía la Secretaría de Comercio? Bueno, y esto es más evidente, es más sencillo de interpretar por qué podría ocurrir algo de esta naturaleza. Y es porque Cristina Kirchner habrá visto o le habrán acercado el informe de Manuel Álvarez Agis en su momento, que muestra que todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios. Un año después, el 100% de los acuerdos termina con una inflación igual o mayor. Si en este caso a una inflación que depende la consultora, depende la predicción, orilla a los 70 puntos, hay que sumarle algún posible acompañamiento del tipo de cambio junto a la inflación y la suba de tarifas, bueno, es muy difícil pensar que el escenario, aun si Guzmán lo administra bien, no va a ser malo. Nominalmente muy malo. Entonces, si Guzmán va a manejar la economía
pero el encargado de precios va a ser de Cristina Kirchner, podría pensar Cristina, si no manejo la economía y encima corro el riesgo de que en un tema tan sensible como los precios, pagar el costo político, o que un funcionario mío pague el costo político, es todo pérdida. Claro, acá hay un reconocimiento tácito de Cristina y del kirchnerismo que no había ocurrido nunca, o había ocurrido en muy pocas ocasiones, que es que la Secretaría de Comercio, sin una macro ordenada y sin reservas en el Banco Central, no sirve para nada. Es una cáscara vacía, es anecdótica. Lo que es difícil de entender es el complemento de la Cristina de Chaco y la Cristina que, hipótesis, le dice a Feletti: retírate de la Secretaría de Comercio. El voluntarismo en materia económica que demostró Cristina en Chaco y el pragmatismo que demuestra Cristina, hipótesis, diciéndole a Feletti: salí de la Secretaría de Comercio. De todo esto, de la interna, de la convivencia, lo vamos a hablar hoy con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, que ya está en los estudios de C5N, un hombre no solamente muy activo en la gestión, muy cercano al presidente, sino un embajador político de Alberto Fernández o de una parte del Frente de Todos para intentar suturar esta interna que hoy tuvo un capítulo, ayer y hoy tuvo capítulos interesantes. Hay que ver, es como elige tu propia aventura, es como el Frente de Todos para armar. Si elegimos la declaración de Alberto Fernández en el PJ Capital o elegimos la declaración de Alberto Fernández con Lautaro Maislin. Es decir, el Alberto Fernández arriba del escenario o el Alberto Fernández abajo del escenario en C5N. ¿Qué sostienen en economía? Que Guzmán quería que Feletti continuara. Que Guzmán estaba de acuerdo con la política de precios de Feletti. Es más, que Guzmán y Feletti están de acuerdo en las cuestiones macroeconómicas. Y que la gestión de Guillermo Hang, por lo que me dijeron, sobrino del primo segundo del director general de Techint, parentesco muy muy lejano, no va a cambiar demasiado. Hijo del primo segundo, perdón. Hang, del director general de Techint, un hombre de muchísima tradición, Guillermo Hang, en el sector público. Pasó por casi todas las áreas de política económica en el Ministerio de Economía hasta el mandato de Mauricio Macri. Y que también trabajó como línea, como elemento técnico, el ejemplo que se ponía siempre es el de Raúl Rigo, en la Secretaría de Comercio Interior. En el entorno de Feletti sí validan la versión de economía, pero ponen algunos reparos. Es decir, ¿qué decía Feletti en privado? Bueno, los elementos regulatorios que yo tenía hasta la guerra servían, después de la guerra son insuficientes. Ahora hay que hacer algo, poner cupos, poner retenciones. Y ahí es donde empieza el Frente de Todos para armar. Porque Martín Guzmán dice el martes en C5N con Alejandro Berkovich que no aumentar las retenciones es una decisión política. El miércoles lo hemos conversado aquí, antes de las declaraciones del viernes del presidente, dice: yo quiero subir metamensaje, quiero subir las retenciones, el Congreso no quiere y no me deja. Y al instante Julián Domínguez dice: de ninguna manera se van a subir las retenciones. La redacción del tuit de Julián Domínguez muestra: no quiero, no puedo subir las retenciones. Se da el fin de semana un muy nutrido material para los periodistas por las declaraciones del presidente. El lunes renuncia Feletti. ¿Qué es lo interesante de esto? Que por lo menos a 3 personas del equipo económico les parece bien subir las retenciones. Creen que tienen que subir las retenciones. Al ministro de Economía, al hasta entonces secretario de Comercio y al ministro de Desarrollo Productivo. Es más, Matías Culfas había mandado en su momento a su legal y técnica y había hecho consultas en los más altos estamentos judiciales para explorar la posibilidad que, en carácter de emergencia por la guerra, por decreto pudieran subirse las retenciones. Que ahí el que interviene, no ante Culfas, sino ante el presidente, es Julián Domínguez. Dice: no, esto va a traer mucho lío, hagamos el fideicomiso. Lo interesante es que Alberto Fernández le había dicho a Guzmán y a Culfas:
hay que subir retenciones y a Domínguez que no hay que subir retenciones. O que, mejor dicho, que no van a subir retenciones. Esto hace algunos meses, al inicio de la guerra, cuando arrancó lo digo sin ningún tipo de sorna, cuando el presidente anuncia o hace esa declaración sobre la guerra contra la inflación que provoca esos 3 días contiguos un pico de 2.5% diario de aumento en el precio de los alimentos. ¿Qué es interesante de esto respecto ya a la política económica? Bueno, que uno ve que la política impositiva la maneja una persona, Alberto Fernández, la política industrial la maneja, estoy hablando de Marco Del Pont, la política industrial la maneja Matías Culfas, un hombre de Alberto Fernández, la política laboral la maneja Claudio Moroni, un hombre de Alberto Fernández, la política monetaria la maneja Miguel Pese, un hombre de Alberto Fernández, la política, obviamente, económica la maneja Martín Guzmán, un hombre de Alberto Fernández. Es decir, ya la integralidad de la política económica la maneja gente del presidente. Alguien podría decir, excepto el tema subsidio, donde el kirchnerismo, por lo menos habrá una tensa calma, pero calma al fin, generó mucho ruido en su momento respecto a la suba de tarifas. Si llegan a aumentarse las tarifas, como sostiene el equipo económico de Alberto Fernández, un ruido inexplicable generó el kirchnerismo. Es decir, una pelea que solo generó tensión política, pero ningún tipo de ni ahorro al Estado, ni corrección macroeconómica, ni salvaguarda de esos aumentos. Ese tipo de peleas estériles que a veces ocurren en el frente de todos. Claro, ahora la pregunta es otra, es decir, ¿por qué no sube las retenciones el gobierno? ¿Porque no quiere o porque no puede? Porque eso es lo que no ha quedado claro, por lo menos hasta el lunes, que Alberto Fernández dijo quiero y no puedo. Entonces, si el gobierno quiere y no puede, hay algunas hipótesis de algunos funcionarios políticos que dicen, bueno, esperen, está bien, no tenemos el número en el Congreso, es cierto, pero generemos las condiciones, por lo menos, para movilizar a nuestro electorado. ¿Cómo se ponen en espejo? Esto es interesante porque en general es al revés, digamos, ¿no? Las movilizaciones, los sectores del establishment se referencian en el peronismo, no el peronismo en sector del establishment, pero el ejemplo que dan son los tractorazos. Bueno, así como tuvimos tractorazos en contra, campañas en medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿por qué no podemos hacer eso nosotros? Me decían desde el gobierno. ¿Por qué no podemos poner 1 millón de personas en la calle que pidan por el precio de los alimentos y que pidan por cupo de exportación o por aumento de retenciones? Hay organizaciones sociales, organizaciones políticas, sindicatos con una capacidad de movilización muy importante. Gente de la sociedad civil que paga la comida mucho más de lo que la quiere pagar. El pueblo argentino. Hasta ahora eso no ha tenido capilaridad, por lo menos en quienes toman las decisiones en el gobierno. Algo que fue muy comentado, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, fue la tapa de The Economist, que anticipa, y cito casi textual, escasez alimentaria que repercuta en malestar social, movilizaciones, cambios de gobierno y catástrofes humanitarias. La tapa del establishment, de la revista del establishment, del medio del establishment, acá está a nivel global. De esto se habló en el foro de Davos en estos días, de Food Security. ¿Y por qué es importante para la Argentina esto? De seguridad alimentaria, ¿por qué es importante para la Argentina esto? Porque todos en el foro de Davos, incluso argentinos que hoy son presidentes de la Bolsa de Comercio de lugares muy importantes para los centros de finanzas globales, es decir, esos sectores que en general son reactivos para la Argentina cuando gobierna el peronismo, dicen Argentina está ante una oportunidad histórica por la guerra, pero también porque hay otros sectores de la Argentina que no tienen estacionalidad, para decirlo de alguna manera, como la energía o los alimentos, y donde Argentina tiene muchísimo para crecer, como la tecnología, como el turismo. Y volvemos a la Argentina respecto a cuáles son las medidas que se ideologizan o no se ideologizan. Emanuel Álvarez Agis, ex secretario de Política Económica de Axel Kicillof, titular de la consultora P4Q, un hombre muy consultado por el establishment local y el establishment que quiere invertir en Argentina de potencias globales, me dijo, textual,
Tal vez las retenciones no sean la mejor herramienta para esta coyuntura y lo mejor sea pensar en cupos. Cupos. Emanuel Álvarez Agis hablando de cupos. El aumento de precios es demasiado grande para que se pueda contrarrestar con retenciones. Lo traduzco. El kirchnerismo pide retenciones. Emanuel Álvarez Agis dice no, retenciones es poco. Hay que pensar en cupos. Y hubo algunas réplicas de economistas cercanos al gobierno que dijeron no, las retenciones son una mala herramienta porque hay que aumentar la producción. Dice Agis respecto a esto. Y mientras el sector siembra, espera que llueva y luego cosecha, ¿la gente qué hace? ¿No come? Vamos a hablar en instantes con Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, pero antes recordemos, o les recuerdo, que venimos anticipando en este programa con Pablo Ibáñez, con Estefanía Pozo, con Gabriel Morini, que había señales, espasmos, chispazos, siempre con la lógica insular que tiene este gobierno, pero algunos cimientos de tregua, por lo menos de orden público, en el frente de todos. Compartamos lo que le dijo Alberto Fernández a nuestro compañero Lautaro Maislin el día de ayer. Presidente, desde las bases, de abajo para arriba, hay un poco de temor dentro del peronismo con la vuelta de la derecha o de la extrema derecha. Hay como una necesidad de un llamado con Cristina o una charla con Cristina. ¿Eso está pendiente de cara al 2023? Miren, yo nada voy a hacer para que esto se rompa. Nada, absolutamente nada. Y ya nos reencontraremos cuando tengamos que encontrarnos y trabajaremos. Yo lo que estoy seguro es que finalmente el país que los dos queremos es el mismo. No son países distintos. Recién en esta reunión escuchaba hay 2023. ¿Hay 2023? Obviamente. ¿Cómo que no? Claro que hay 2023. Y tenemos que trabajar, tenemos que resolver los problemas del ingreso, tenemos que conseguirle trabajo a los que no lo tienen, tenemos que convertir los planes sociales en trabajo, tenemos que seguir haciendo crecer la Argentina en un escenario de gran dificultad.